No creo que no está Ok, grabando. hoy sí. Hoy sí, entonces, cuando tenemos una potencia elevada a otra potencia, a otra, Profe, disculpe que lo interrumpa, pero va a entrar por el celular de mi mamá porque ahora me estoy sacando. sí, está bien, a otra potencia, se copia la base, ¿ok? Se copia la base. ¿Y qué más dijimos? Se multiplica. Y se multiplica. Y los exponentes. Multiplican los exponentes. Los exponentes. Quiero que lo repitan ustedes. Enciendan todos el micrófono y vamos a leer esto, ¿verdad? Enciendan el micrófono. Profe, me siento como en primer grado leyendo un cuento. Un párrafo. Es que tal vez si les queda. Okay, vamos a leer, ¿verdad? Vamos. 1, 2, 3. Si tenemos una potencia elevada a otra potencia, se copia la base y se multiplican los exponentes. Se multiplican los exponentes. Los exponentes. Ok, muy bien. Entonces, que no se les olvide, no se les olvide. Que ya pueden apagarlo. Permítanme, a ver, arreglar esto. Participantes, silenciar a todos. Bye. ¿Ok? Ya hoy sí. Bien, entonces, ejemplos de esto de acá. Ejemplos. ¿Sí? Entonces, a ver. Si nosotros tenemos 2 elevado a la 3 elevado a la 4. Entonces, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo resolvemos esto? Yo, profe, yo. Ah, ok. Karina, primero Karina. ¿Okay? Entonces, ¿qué hago? A ver, copia la base. Ajá, ¿y la base es? Ajá. Después se ¿Quién es la base? multiplica Okay. ¿Quién es la el base? 2. Ajá, el El 2. 2. Ajá, ¿y después? Multiplica los exponentes que sería 3 y 8. Creo que es 8 o 4. No, es 4. Es 4. Ok. Entonces 3 por 4, 12. Entonces sería 2 elevado a la 12. 2 elevado a la 12. Okay. Muchas gracias, Karina. Bien, ahora. Ok, otro. Vamos a hacer 7 elevado a la 4. No, es que ya sabemos 4. 7 elevado a la 5 por 6. ¿Sí? Yo, profe, yo. Ajá, ok. Andrés. Cheque, ¿ok? ¿Cómo sería esto? Se copia el 7 Se copia el 7. y se multiplica 5 por 6. Se multiplica 5 por 6. Y ahora escribimos el resultado. Queda a 7, 30. 7 elevado al 30. 7 elevado a la 30. 7 elevado a la 30. Recuerden de dejar su nombre en el chat, ¿verdad? Okay, hagamos un último de estos. ¿Sí? Alguien que no haya participado, que me quiera resolver 3 elevado a la 2 elevado a la 8. Este sí es un 8. Entonces, el resultado, ¿cuánto sería? A ver, ¿quién lo resuelve? Yo, profe. Ok, Giancarlo. Sí. Ajá. Se copia la base, que es 3. Ajá. Sé que es 3. Se multiplican el 2 y el 8. Ajá. 2 por 8. ¿Okay? ¿Cuánto Y es el eso? resultado sería 3 elevado a la 16. 3 elevado a la 16, ¿sí?
Entonces, eso, ¿ok? Eso es todo, ¿ok? Si ustedes miran esto, entonces dicen, ah, ok, multiplico 2 por 8, nos da 16, entonces nos queda 3 elevado a la 16. Miren, son unas reglas bastante fáciles, ¿verdad? Pero que ustedes tienen que identificar cuando las utilizan, ¿verdad? Si se fijan, aquí tenemos una única potencia. La diferencia es que esta única potencia está elevada a otra potencia. Entonces, ahí es cuando utilizamos esta propiedad, que es potencia de potencia. ¿Sí? Ok. Ahora. Estas son como las, miren, estas son las 3 propiedades básicas, ¿ok? Producto de potencia, tenemos cociente de potencia y potencia de potencia. Ahora, hay otras reglas que también se abordan, ¿sí? Entonces son reglas aún más sencillas que esta, por eso a veces como que uno de maestros intuye de que ustedes la saben, ¿verdad? Pero no siempre pasa. Entonces vamos, ¿ok? Vamos a poner como propiedades extra. ¿Okay? Otras propiedades vamos a poner. Otras propiedades. Okay, otras propiedades. Entonces, ¿como cuál? ¿Ok? Entonces, piense bien. Vamos a empezar con potencia. Cero. ¿Ok? Potencia cero. Entonces, piense bien. Cuando... ¿Cómo colocamos? Bueno, empecemos con la parte matemática, ¿ok? ¿Cómo identificar que estamos trabajando con potencia cero? Entonces, imagínense que ustedes tienen una potencia cualquiera, ¿verdad? Tenemos una base A, pero que está elevado a la cero, ¿sí? ¿Se entiende eso? O sea, un número cualquiera elevado a la cero, ¿sí? Entonces, Digamos, es multiplicar, digamos, la tabla de 5 por 0. ¿O no? Cero, entonces el resultado, profe. Ok. Ninguno, o sea, cerca los dos, ¿verdad? Pero no es eso, miren. Recordemos que, ¿verdad? Una potencia indica las veces que un número se está multiplicando por sí mismo, ¿sí? Entonces aquí es como que digamos que el número A se multiplica por sí mismo 0 veces. Entonces, creo que el razonamiento de Eder anda cerca, pero no es el correcto, ¿sí? Entonces, miren. Por ejemplo, ok. Bueno, ahora hemos visto para darle las explicaciones. Miren. Esto Entonces simple el y sencillo. resultado es A. No, ¿ok? Es 1. Si ustedes miran un número cualquiera, ¿verdad? Cualquier cosa, o sea, siempre que sea matemática, que está elevado a la 0, el resultado es 1, ¿sí? Entonces, esto se resume como un número elevado a la 0 a la 0. Profe, tenemos que tener la cámara encendida. Sí, es regla. Es 1. Es 1. ¿Sí? Y eso es todo. ¿Ok? Entonces, vaya, a modo de ejemplo, y porque no quiero perder mucho con esas reglas, porque son bien básicas, ¿verdad? Entonces, se las voy a poner aquí. Vaya. Yo les dije que cualquier número. Entonces, con cualquier número, podemos tener como, por ejemplo, 2/3. Imagínense que tenemos 2/3 elevado a la 0, ¿sí? Una fracción, algo que estuvimos viendo la semana del parcial pasado. Entonces, sin importar lo que está dentro del paréntesis, en ese caso, ¿verdad? Sin importar lo que sea la base, siempre y cuando esté elevado a la 0, el resultado es... ¿sí? Esto es algo raro, ¿no? Vaya, otro ejemplo. Si nosotros tenemos raíz cuadrada de 2, ¿sí?
que está elevado a la 0. ¿Cuánto es la respuesta? 1. 1. 1, ¿verdad? 1. Y un último, a ver, vamos a hacer algo bien sacado de todo lo que hemos visto, ¿verdad? ¿Qué es esto? Número pi, creo. Número 1. romano, profe. ¿Ok? Entonces es pi. Ese es número romano, profe. No es romano. El número pi. 3.14. 3.14. Entonces, Pero ok, no sé, no es si lo desvelan, amigo. pi elevado a la 0 es ¿cuánto? Es igual a 1. Es igual a 1. ¿Ok? Es igual a 1. Entonces, sin importar lo que ustedes tengan aquí, entonces ustedes van a poner, siempre y cuando esté elevado a la 0, ponen 1. ¿Ok? Potencia 0, y ahora pasamos a potencia, ok, siguiente regla. Permítanme. Potencia. Potencia 1. ¿Ok? Son casos bien especiales. Potencia 0 es igual a 1 y potencia 1, ok, vamos a ver. Imagínense de nuevo el mismo número a, ¿verdad? Recuerden que ponemos a porque representa cualquier número. A elevado a la 1. Esto es igual a, vaya a ver, ¿qué quiere decir A elevado a la 1? A. Entonces me dicen A, por ahí me dijeron A, algunos me dijeron 0. 0. ¿Cuál va a ser la respuesta? Ok, ahora, esto sí podemos interpretarlo más fácil que el anterior. Eso es algo que hay que... Miren, entonces, ¿qué Que eso se va significa? Disculpe, profe. Ajá, ¿sí? ¿Sería que eso se va a multiplicar una vez o no? Sí, exacto, ¿verdad? Una vez. Entonces, fíjense bien, si tuviéramos a la 2, ¿verdad? A elevado a la 2, esto sería como A por A. ¿Sí? Entonces, A por A, estas son 2 veces, ¿verdad? Pero como es a la 1, entonces solamente es A. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, un número elevado a la 1 es el mismo número. ¿Sí? Y escribámoslo. Un número elevado a la 1 es el mismo número, Ok, pongamos las tildes. Entonces, vaya, igual. Volvamos con ejemplos extremos, ¿verdad? Entonces tenemos, vaya, por un lado, podemos poner 4/5 elevado a la 1. ¿Cuánto va a ser? Víctor. Alison, a ver. ¿Cuánto es 4/5 elevado? 4/5 elevado a la 1. 4. 4, solamente 4. No. 4 4 quintos. 4/5, ¿sí? Muy bien, excelente. Otro, vamos a poner raíz cuadrada de 7 medios. Miren qué cosa tan fea esto, ¿verdad? Una fracción dentro de una raíz. Y esta fracción está elevada a la 1, ¿sí? ¿Cuánto va a ser el resultado? Profesor, la raíz cuadrada, ¿verdad? Sí, esa es la raíz cuadrada. Ajá. Entonces, ¿cuánto va a ser el resultado de raíz cuadrada de 7? A ver. Yo, profe. Ajá, ¿cuánto va a ser? Sería 7 medios. Raíz de 7 medios. Ajá, eso, raíz de 7
medios. Excelente. Debe resolver la raíz, profe. No es necesario. Permítanme. Bueno, si era esto. Y silenciar todo. Ok. Entonces, si me escuchan, ¿verdad? Okay. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 7 medios elevado a la 1, es el mismo raíz cuadrada de 7 medios. Y para poner algo raro, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer algo un poco fuera de lo común, ¿verdad? Imagínense que tenemos lo siguiente. Ya que alguien lo dijo por ahí, ¿verdad? Hace rato. Miren, esto usualmente no se hace, ¿verdad? Pero si tuviéramos eso de ahí elevado a la 1, ¿cuánto es? 7. Exacto, ¿verdad? 7. ¿Okay? Entonces, sin importar, ¿verdad? Pero 7 escrito en romano, ¿verdad? No es cualquier 7, sino que un 7 romano. Entonces, eso, ¿ok? Potencia 0, potencia 1. Y bueno, creo que para la siguiente sí voy a ocupar otra página mejor, ¿ok? Piense bien, la siguiente es potencias negativas, ¿ok? Negro. Potencias negativas. Sí. Entonces, potencias negativas, vaya, por ejemplo, tenemos, esto lo vamos a dividir en dos partes, ¿verdad? Primero, imagínense que tenemos un A elevado a la negativo n, ¿sí? Entonces, para resolver este ejercicio, ok, está un poco raro, ¿verdad? Porque decir que A se está multiplicando por sí mismo n veces negativo está un poco chocante. Entonces, no es algo que les voy a pedir. Vaya, díganme qué piensan ustedes o qué piensan ustedes de esto. Díganme. Profe, pero Ajá. si multiplicamos A por n veces y al final colocamos el signo negativo. Eso podría ser una solución, ¿verdad? Gracias, Eder. Pero, ok, muy bien. Gracias por su participación. Eso es bueno. Pero miren para resolver esto, ¿sí? Se hace lo siguiente. Se coloca un 1 y después vamos a escribir una rayita de fracción, ¿verdad? Recordemos que significa división. Y abajo vamos a escribir de nuevo al A, de nuevo al N, pero esta vez N va positivo, ¿sí? Y esa es la regla, ¿sí? Significa que cuando nosotros tenemos una potencia negativa, ¿verdad? Un número elevado a un exponente negativo, entonces lo que vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Fíjense bien, es como que si nosotros tuviéramos un 1 acá abajo, ¿verdad? Recordemos que todo número está dividido por 1, ¿sí? Entonces el 1 pasa abajo y este 1 pasa arriba, ¿sí? Se intercambian. Solamente esto recordemos que es algo que siempre está ahí, ¿verdad? Pero que no es necesario escribirlo, ¿sí? Entonces el 1 pasa arriba y el A a la N pasa abajo, pero esta vez con el N positivo, ¿sí? Ahora, ¿se recuerdan que les dije que hay dos variantes de esta potencia, ¿verdad? Ahora, si en cambio ustedes tienen, por ejemplo, una potencia negativa, o sea, 1 sobre A a la N, ¿verdad? Negativo, o sea que la potencia está en el denominador, entonces vienen ustedes y van a decir, ah, ok, entonces esto es A a la N y eso es todo, ¿sí? Esta vez el A a la N pasa al numerador, pero con... ¿sí? Y eso es todo, ¿ok? Entonces, miren, poner eso en palabras es un poco difícil, ¿verdad? O sea, cuando tenemos una potencia negativa, entonces
se escribe 1 y se divide por la potencia. La potencia con exponente positivo. O si tenemos una potencia negativa en el denominador, entonces el resultado va a ser pasar la potencia negativa a el numerador con signo positivo, ¿sí? Entonces, esta es una de las potencias, pero esta ya se la puedo escribir un poco más simbólicos, ¿sí? Voy a ver si abordamos unas 2 reglas más, ¿verdad? Potencias. Propiedad distributiva. En potencias. Ok, a ver. A ver, distributiva. Ya habíamos visto la propiedad distributiva con ustedes. No. No, profe. No es cierto, en potencias, ¿ok? Entonces, miren, ok, esto de hecho es bueno que lo veamos, ¿verdad? Propiedad distributiva en potencias. Entonces, miren, ¿se acuerdan que ya habíamos metido unas fracciones por ahí, ¿verdad? Entonces, imagínense que ustedes tienen, por ejemplo, a la A dividido sobre B, ¿ok? Ya hemos hecho algo por el estilo, ¿ok? A sobre B, pero elevado a la N, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado de este es, fíjense bien, ¿por qué creen que se llama distributiva? ¿De dónde creen que viene la palabra distributiva? ¿Qué se distribuyen los potencias? Ok, se distribuye el exponente en este caso, ¿verdad? Entonces significa que este n pasa a elevar a la a y este n pasa a elevar a la b por separado, ¿verdad? Ok, entonces aquí los está elevando al cuadrado a los dos. Una sola fracción, pero eso se puede reescribir, ¿verdad? Como el numerador elevado a la potencia sobre el denominador elevado a la potencia, ¿sí? Esto en el caso de esta es una división, de hecho, ¿ok? Recordemos, esto es una división, pero también podemos tener nosotros un A multiplicándose por un B, AB, se está multiplicando, ¿verdad? O sea, elevado a la N. Y esto es igual a la N elevado a la N por B elevado a la N. Entonces son como reglas un poco secundarias, ¿verdad? Son un poco más fáciles de desarrollar, pero bueno. Entonces, el día de hoy hemos visto cuántas reglas. A ver, la 0, la potencia 1, las potencias negativas y la de propiedad Hemos visto distributiva. cuatro propiedades. 4, profe. 4 propiedades. Entonces, miren, creo que con esto terminamos por hoy, ¿verdad? Bueno, no les había dicho, les voy a dar una pequeña tareita, pero es un poco insignificante, ¿verdad? Yo sé que ya empezaron a escribir, ¿verdad? Pero se me había olvidado decirles que hicieran una portada para el tercer parcial, o sí lo hice, pero se lo podía calificar. Entonces la tarea, ¿verdad? Va a ser subir a Classroom su portada, ¿sí? Eso es todo, ¿ok? Entonces hagan algo bien bonito, ¿verdad? Le toman una foto y lo suben a Classroom. Esa sería la tarea para esta semana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces todavía no se los he subido, ¿verdad? El Sí, espacio, profe. así que Está bien, profe. antes de las 12. Lo voy a hacer, ¿ok? Entonces sería todo por hoy, ¿verdad? Ya nos vamos, profe. Sí, ok. Espero que hayan escrito su nombre, ¿verdad? Sí, profe. En el chat. Y profe, ya lo puse. Espero que hayan escrito su nombre en el chat. Los que no lo han hecho, háganlo, ¿verdad? Y recuerden, bueno, esto ya es como aparte, ¿verdad? Recuerden que siempre les estoy subiendo las clases a YouTube, ¿verdad? Así que
por si se perdieron algo, no entendieron algo, ¿verdad? Bueno, suscríbanse a mi canal, ustedes ya saben cuál es, ¿verdad? Me estaba un poco dependiendo tanto de la profe Nora para que les esté compartiendo, a veces a mí se me olvida también. Entonces, nos vemos, jóvenes, cuídense. Dios les bendiga. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, profe, gracias. Ay, gracias, igual.